es que hablábamos en un programa anterior de lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Y parte de esa política exterior incluso se definió como la política del gran garrote, the big stick, Claro. que fue desde 1900 hasta 1939, hasta el segundo, hasta el hijo. Sí. Y ahí porque entró la Alianza Internacional contra el Fascismo y eso neutralizó. Pero fíjate que Fernando decía antes, que él se había hecho, voy a usar comillas, ilusiones con la llegada de Obama, pues por una serie de razones que no es del caso señalar. Y la verdad, sí, en su segunda etapa, yo también me he desilusionado, pero tremendamente. Ahora, el primer desinflón la lo verdad, llevamos cuando lo nombraron premio Nobel, que ni él sabía, sí, recién tomado el gobierno. Pero viste que lo castigaron al que provocó ese nombramiento. Lo destituyeron. Lo destituyeron. Buenísimo. Primera vez que hacen algo, porque ahí ese premio Nobel de la Paz se lo han dado acá. Fíjate, yo no sé, por lo menos Pero en todo el periodo de Obama, vamos a ser francos, no solo en el segundo, ha gobernado de espaldas a América Latina totalmente. Él está involucrado en problemas de Medio Oriente, en problemas del Asia, en problemas de Europa, y América Latina no existe. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En general, América desapareció como un problema global, porque después de 1990, digamos, desaparecieron todas las dictaduras y se restauraron democracias. Entonces, eso porque le no dio... se trata de problemas. No, pero eso le dio, digamos, como una seguridad a Estados Unidos, me parece a mí, en la visión de ellos. Ya no había problemas internos, no había grupos antimilitares, concepto de democracia, lucha antimilitarista o pro democracia, armada o no armada, etcétera. Y eso le dio una estabilidad y vinieron las políticas de los tratados y las políticas de los planes de ajuste estructural, amarraron estructuralmente todo el continente y eso les amarraba, digamos, situaciones, mientras que en ese mismo periodo, que si eso se está acabando aquí en América, están metiéndose en la guerra del Golfo, del 89-90. Sí. Y ahí se les complicó todo eso. Y entonces Obama hereda todo, no lo estoy defendiendo, no me interesa, hereda todo ese broncón que le ha costado mucho y él ha tratado teóricamente. Lo que se heredia no se hurta. Tanto así que cuando lo nombran premio Nobel, me parece, si no recuerdo mal, que insinuaron que era como para asegurar que con un presidente negro, joven, que no había ido al ejército, que no había participado en guerras, que se había pronunciado contra la guerra del Golfo siendo senador o congresista, estaban como ayudándole a que marcara una política de paz. No puede, porque está el complejo industrial militar, y está el negocio de las armas, y está la industria, y está la industria constructora que necesitan destruir para meter. Claro, no, eso esa fue la filosofía de Cheney, del vicepresidente, sí, de Cheney. El vicepresidente, que era el que manejaba las empresas constructoras de la destrucción de la guerra. Pero también fue un cheque en blanco muy arriesgado el de que le dieron a esos borrachos noruegos, porque digo que esa comisión del premio Nobel noruego está integrada por borrachos, porque ¿cómo va a ser que le hagan aquí sin que lo hayan hecho premio Nobel? Al asesino indirecto de Allende, ¿verdad? Y después... yo no sabía que Kissinger le habían dado. Claro. No me acordaba. Pero lo dieron compartido. Bueno, pero ¿cómo sin partido? Sí. No, es que hay una... Y luego, esa idea de dárselo a la Unión Europea, eso es como... Pero es como la petición de dárselo a Costa Rica como país. Pero eso es tan disparatado, eso es tan disparatado como un disparate que existe en Costa Rica, que dicen... ¿Cuál de ellos? Porque son varios. Bueno, pero hay uno que ya está institucionalizado. Hay un diccionario. El cuerpo de bomberos es, ¿qué? Benemérito. Beneméritos son personas. No aquí hay instituciones. Sí, la universidad. Pero no debe ser, eso no es, eso es absurdo. La universidad, la Cruz Roja, el Colegio de Señoritas, el Liceo de Costa Rica. Sí, pero es un el absurdo. Teatro Nacional. Absurdo. Yo creo que a algún presidente por ahí le van a dar un benemeriartazgo. Eso es benemeriartazgo, sí, sería bueno. No, claro. Bueno, ya el presidente actual se retrató con traje militar. No me diga. Una visita que hizo ahí, de esas que tiene que hacer a veces.
se puso Con traje militar. Sí, es el uniforme policial. Ah, bueno. ¿Pero a dónde? ¿En el extranjero? No, aquí. ¿Aquí? Sí. No, es que He ya visto algunos una jefes Ay, pero no le policías, quedó para el baile carnaval, porque... algunos jefes policías Bueno, tienen por ser la época, enero y febrero, tal condecoraciones y la vez. gorra Sí, y Que es todo la eso. época de los carnavales. Y como a él le mundiales. encantan los selfies, pues para sacarse unos cuantos, ¿verdad? Como cuando aquel príncipe inglés se vistió de nazi, de oficial de la SS. Ajá. ¿Te acuerdas de ese carajillo. incidente? ¿Ah? El carajillo, Harry. Sí. A Que se retrató a con pro- las nalgas al viento, Harry. A Es el propósito mismo. de esos tiempos, estamos a mediados de qué, de marzo es. No, ya estamos en abril. Ya No, va, sí. hombre. Ahorita entramos. Estamos Sí, terminando, 17. estamos terminando 18 es hoy, marzo. no 17. ¿Cómo Y es? la Sí. prensa ha informado recientemente que están mandando un instructivo a un mes de que tienen que entregar el informe presidencial a la Asamblea Legislativa para que las instituciones del Estado, 334 o solo los Manden la ministerios, información. manden una información de 4 preguntas para hacer un informe que deben presentar a la Asamblea Legislativa. Para demostrar que sí ha habido cambio. Exactamente. Eso es lo que dicen. En lo que yo conozco, digamos, de práctica de informes de eso, todos los gobiernos empiezan a preparar ese informe a finales de diciembre. Y se llevan 3 meses. Pero es que en preparando, diciembre no 4 habían meses. hecho nada todavía, entonces... Es que obviamente- estaban de vacaciones Sí, igual sí, que la sí. Asamblea Legislativa. Sí. No, claro. A propósito de las vacaciones, la Asamblea Legislativa se recetó, cosa que hemos comentado en este Sí, programa, sí. las vacaciones de un mes, desde 19 de diciembre al 19 de enero, y además 10 días de Semana Santa. Y el gobierno ahora está obligando a que todos los trabajadores del Estado trabajen la Semana Santa, excepto jueves y viernes. Los luteranos no, los luteranos pueden descansar toda la Semana Santa. Siempre descansan. Sí, se me imagina. Pero entonces es como un absurdo que los padres de la patria, el poder político del Estado y toda la cosa, estén con los 10 días de Semana Santa y el resto del ganado de este país trabajando. Bueno, Oye, hay una cosa que no entendí. Vos, Pero estoy además, seguro. si no trabajan, les rebajan los días de vacaciones. Es claro. mejor eso que haya ausentismo por enfermedad, por un montón de cosas. ¿Verdad? Mira, una cosa que estoy seguro que vos sí lo sabés, yo no lo sabía, lo confieso paladinamente. Estaban entrevistando hace días al representante del grupo de ese que quiere el matrimonio gay y toda esa vaina. Es un señor ya de edad. Bueno, en una discusión con una señora que se opone al concepto del matrimonio. Y entonces él decía que sí, que la Iglesia Católica se oponía, pero que los luteranos no, que los luteranos sí lo permitían. Y yo me puse a pensar, debe ser por lo que hablamos el otro día. Vamos a ver. ¿Cómo yo? No, La Constitución dice que el matrimonio se realiza entre 2 personas. no solo eso. Pero bueno, dice, así dice. perdón, Así lo dice. Bueno, dice- entonces, ¿para cuál es el problema? ¿De ahí? Yo no sé por qué tienen No, que no. interpretar que tiene que ser hombre-mujer. No, No, Dos no, personas perdón. puede ser hombre-hombre, No, mujer-mujer, no, dice así, hombre-mujer. perdón, Sí, claro. entonces Obispo, será la nueva, obispo, porque no. la que yo estudié decía para la procreación y el mutuo auxilio. Así decía, el matrimonio es para la procreación. Bueno, La Constitución, Pero- ¿será que la cambiaron? No. Porque así decía, el matrimonio es para la procreación y... Bueno, pero ahora las pueden parejas que no procrear. procrean y se casan porque ahí están De inhabilitados. acuerdo. No, yo no estoy Entonces es diciendo igual que que no es sea una obligación. hombre, Mira, mujer, mujer. yo la Pero- discusión pero esa así. me aburre porque yo encuentro que no tiene se permite Pero más- ¿qué consecuencias tiene? Ninguna. Además, la realidad es que existe. Sí, y si un día de estos inventan logran controlar la partenogénesis, Sí, claro. y ahí ya no habrá procreación, ya no, la fotocopiadora será otra, no será la pareja. Una vez yo oí decir al doctor Y con Edgar las Moss, fotocopiadoras de ahora que te hacen carajadas Y rarísimas. después- una vez hace mucho tiempo, creo que cuando era ministro de Oscar, el doctor Edgar Moss, que había sido director del Hospital de Niños, él había dicho algo así como que la cifra de experiencias homosexuales en Costa Rica era que abarcaba casi al 10% de la población. Eso no quería decir
que claro. todo el mundo era gay, que en alguna parte de la vida, desde niño para arriba, habían habido experiencias de juegos, de lo que fuera, de tipo homosexual, y eso abarcaba el 10% de la población, pero además hay una realidad. Los datos del país dicen que andan alrededor de 200.000 a 400.000 personas, que es cierto. Sí, eso- Entonces, sí, Bueno, ¿cuánto sería? Suponete que fuera un 10%. ahora el equivalente actual, sí. Sí, es- Pero hay un 90% que no. Bueno, pero Es que todos lo enfocan al revés. pero es Sí. igual, es el problema y volvemos a los derechos de las minorías. No, de acuerdo. Yo no tengo, la verdad, a mí no me... es más, tuve amigos, muy amigos, que eran Sí, gay, sí. nunca tuve problema con ellos, ni se me insinuaron. Pero, sí, pero hay Lo siento mucho. Hay un detalle, hay un detalle ahora que sí encuentro yo. Bueno, una cosa es que uno respete su condición, pero otra cosa es que se pongan ya en plan de mandones. Es decir, ya quieren como manejar la sociedad costarricense. Ya, eso es con lo que yo no estoy de acuerdo, Pero, definitivamente, y lo digo con toda honestidad. Me parece ridículo que un porcentaje, 15%, metámosle, pretenda que el 85% baje la cabeza porque pero cuando decimos baje la cabeza... no, perdón, es que no se trata de respetarlos, es que esos desfiles y esas cosas que hacen, perdón, son insolentes, ¿verdad? Porque en Nueva York, yo me acuerdo, los desfiles, ya hablaban el desfile de las locas, ¿verdad? Y entonces se disfrazaban y era bueno, pero más bien la gente se reía y digo, pero es que aquí no, aquí es grotesco y grosero. Es decir, atacan al Bueno, que no te voy a es. decir, como, Eso es lo que no me parece a mí, sinceramente. Yo no, pero ¿Cómo va a ser? Perdón. yo no he ido a ver uno solo de esos desfiles. No, ni yo tampoco, pero los veo por televisión. Pero, ¿Cómo va a ser, por ejemplo, que se ponga la bandera gay en la Casa Presidencial adelante del pabellón nacional? Adelante. Sí, claro. Bueno, no debe ser. Para la paz. ¿Ah? A la paz. Sí, pero del lado derecho. No, es que Ya es no, un yo- principio ya. Bueno, eso lo que indica es que el presidente no conocía el protocolo del uso de la bandera. Claro. No es que O que el ministro de la presidencia estaba más desinformado todavía. de la que situación. hizo la bandera fue la vicepresidenta. Ella sí sabía. Claro que sabía. Pero ¿Cómo lo que no pasa, sabía? con eso de la bandera... Bueno, no a mí tiene me parece- importancia. La pregunta del millón fue la que le hizo una periodista, o un periodista, a una funcionaria del Ministerio de Educación, porque... Ahora Le dice- chiste muy bueno. Y bueno, como la exposición es que en el futuro, en esta fecha, se pongan todas las dependencias del gobierno, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué? Y la mujer no pudo contestar. ¿Cómo que Claro. pasa? ¿Qué? No Las entiendo. escuelas públicas no son dependencias del gobierno. ¿Izan Sí, la bandera claro, de Costa Rica? Por eso. Sí, sí, pero La sí, pregunta... Aquí izan la bandera gay ahí también. ¿Por qué? Ah, bueno, ahí. Te voy a hacer un dibujo. Por la misma razón. Si la izan en la casa presidencial hay que izarla en todas las Oye, a lugares. propósito de la bandera, a mí me contaba una tía mía que una de sus hijas, chiquilla, De pronto es que le el llegó a presidente le gusta ver preguntar el mundo de colores que- como el que- arco iris. espérate, que qué significaba la palabra altanera. Y entonces mi tía se quedó pensando y dice, bueno, lo que yo sé es que es malcriada, insolente, eso es. Y empieza a oír a la otra cantando, insolente la bandera tricolor. Porque... Ay, siempre me hizo mucha gracia, sí, claro. Bueno, total. De todas maneras, mire, las cosas... Altanera la bandera es un himno muy en todos bonito. los terrenos, las cosas están cambiando a una velocidad vertiginosa, como dicen los diplomáticos costarricenses. Entonces, ¿qué nos Y hacemos? ¿Ah? Por cambio, Es ya hay decir, que cambiar. el cambio es muy robusto, como dicen los diplomáticos ticos, pero Muy robusto. sí, no, se ha puesto de moda la palabra robusta. No te fijabas en eso. Está como No, aquello no le he puesto atención. en otro orden de cosas que se puso de moda un tiempo. Robusticismo. Ahora todo es robusto.
Y a mí lo robusto siempre lo asociaba con los luchadores de Sí, sumo. claro, Eso, muy robusto, muy fuerte. Sí. con las levantadoras de pesa. Pero, en cambio, hay que sencillamente ponerse a ver. Así, imaginar un día de nuestras vidas, de hace 50 años, que no es difícil. ¿Qué había a nuestro alrededor? Y ver las caradas con las que andan los muchachillos, los nietos ahora. Y si uno no puede ser, eso no puede ser, que hay una ilusión de que eso está ocurriendo, y sin embargo está ocurriendo, ¿verdad? En materia de costumbres, de apetencias, por ejemplo. Y llega uno, no puede, y ser reaccionario ahora es muy raro. Es que ahora son aputencias. No son apetencias. No, como una observación que hacía alguien por ahí, dice, mire, qué extraño es el ser humano. Antes del automóvil, cuando el automóvil no era cosa común, todo el mundo usaba el servicio público, iba a coger el tren y duraba el viaje lo que duraba el tren y nada. Pero de pronto el automóvil empezó a abaratarse y llegó un momento que estaba a la disposición de todo el mundo. Al principio solo los ricos lo tenían y los que llegaban a tiempo siempre todos eran los ricos. Y los pobres llegaban tarde porque iban ellos. Pero llegó un momento en que las carreteras estuvieron tan atascadas que todos los ricos empezaron a llegar tarde y los pobres a tiempo. Entonces los ricos decidieron usar el tren. Entonces, claro que el tren tuvo que adaptarse y entonces en el tren hay salón VIP y todas esas cosas. Pero fíjate que, por ejemplo, en los países desarrollados, digamos, económicamente desarrollados, Nueva York, por ejemplo, vos no puedes andar en carro, tenés tu carro para un fin de semana, pero si no usas el subway, si no te movilizas, estás muerto, porque no podés, porque es una ciudad que no te permite, no solo por el tráfico, sino por las distancias. No, claro. Pero bueno, ahí estás hablando de un país que se llama Nueva York. ¿Cuántos habitantes son? De un país que se llama... porque era la verdad es que Nueva York es muy cuadriculado y que el metro son líneas como muy verticales, así, guau. Uno puede agarrar 4 líneas y se va para arriba y más o menos se pierde. No, yo es que como vivía ya es lo que más a propósito de metro, me manejé en el subway. Estuve viendo, en Londres también. Estuve viendo un documental encantador, digo yo, a propósito de la construcción del metro, ampliación, ¿sabes? En Ámsterdam. Claro, cuando a mí me dicen que está haciendo mucho arte, digo, bueno, ¿cómo es eso? Es como tratar de hacer de secarse metido en una esponja húmeda. Pero, claro. Pero entonces las cosas maravillosas, como es gente ordenada, por lo menos hasta cierto punto, en primer lugar, en la parte donde están haciendo hueco, debajo de algo, están los bomberos preparados para si pasa alguna torta. Pero todos lo hacen muy cuidadosamente. Pero hay una cosa que a nadie se le habría ocurrido excepto a ellos. Cada puñadito de tierra que sale lo tamizan y lo examinan para encontrar esas cosas que digo yo que son maravillosas. Una bala de cañón de 4 centímetros de diámetro del año 1200 o algo así. Mira, en serio, puntas de lanzas, cosas. Y mira, yo viviría feliz expulgando ahí, porque aparecen monedillas viejas, objetos de uso común que ya se habían olvidado. Mira, la reconstrucción del pasado de una manera pero divertidísima. Fíjate que en las catacumbas en Roma o en Francia, vos te das cuenta de la historia. No, claro, pero es que aquí te estamos hablando de que un herrero holandés un día dejó tirado un objeto y ahora en esa escarbadera aparece ahí a una profundidad enorme, tal vez era un basurero eso. Entonces, claro, me puse a pensar también, ¿qué estupideces van a decir de nosotros cuando lo que encuentran son nada más botellas plásticas de esas al futuro? Pero mira, qué bonito. Está bueno.
Es como exaltante, dice uno, y están la gente bien aplicada y salen con unas cositas y después de mucho limpiarlas se dan cuenta de que son objetos realmente reveladores de muchas cosas. Eso es lo que impresiona, ¿verdad? Es igual que los basureros indígenas nuestros. Sí, claro. ¿Verdad? Aparece. Yo recuerdo, y fui alumno de él y a gran amigo de Carlos Aguilar Piedra, el gran chamán. Ajá, sí. De la universidad, el gran arqueólogo que había sido formado en México, en una cultura arqueológica muy rica, y se emocionaba extraordinariamente cuando encontraban basureros indígenas en el Golfo de Nicoya, porque entre las cosas que descubrían es que habían huesos de atún. Y el atún es un bicho, un pescado que hay que irlo a pescar mar adentro. Sí. Entonces eso significaba que la cultura indígena del Golfo de Nicoya tenía navegación para allá, manejaba corrientes marinas de ida y de vuelta y tenía capacidad de navegación y capacidad de pesca. Yo he pescado atún en Estados Unidos y hay que meterse muchas millas adentro. Sí, claro. Y es un animal que cuando pica baja hasta 100 y pico de metros de no, profundidad. y se clava. Claro, entonces, y hay que durar a veces hasta 2 y 3 horas para sacar un animal. ¿Cómo hacían los indígenas? O tal vez estaba más cerca el mar. También No, porque los peces andan en superficie, salen a la superficie, pero cuando se enganchan del anzuelo se consumen. Tenemos que aterrizar. Para eso tienes que leerte el viejo y el mar, ¿verdad? Y te cuentas con otro. La primera experiencia que tuve de esa pesca fue ese libro, lo reviví. Exactamente. Bueno, hay otro que se clava, que es el pez vela, que hace así, pero se va para el fondo y cuesta sacarlo, o el dorado. El dorado es muy lindo. Bueno, ya hay que aterrizar. Ahora después cuento una anécdota del Macho Ramírez.